economista de consulta de siempre, que es Marcelo Lescano, de la consultora Catalaxia, y queremos charlar un poquito, ¿no?, en relación a este tema de la situación de la guerra, ¿no?, porque como ubicados en otro lado del mundo y decimos en qué impacta la guerra y el desarrollo de la guerra y las consecuencias que puede traer la guerra en la economía argentina también, digamos, ¿no?, más en un mundo globalizado donde no somos islas, donde realmente formamos parte del mercado mundial, y para eso queremos consultarlo a Marcelo. Gracias, Marcelo, por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches. Bueno, Marcelo, contanos un poquito cuál es el impacto que puede llegar a tener en lo económico, digamos, la realización de la guerra, porque por ahí es como que nosotros nada más estamos viendo esta cuestión de la dinámica bélica, ¿no?, que se está produciendo en esta parte del mundo, pero esto puede traer algún tipo de coletazo o negativo o positivo, según algún artículo por allí que leímos tuyo también, para la Argentina. Sí, como decíamos, ¿no?, los alcances, la política y la economía están íntimamente relacionados, y nosotros venimos de un contexto pandémico donde los bancos centrales han emitido mucho dinero, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos, que emite dólares, como el Banco Central Europeo, que emite euros. Han expandido fuertemente sus balances, y eso se traduce en aumento de precios internacionales. Claro. Tenemos aumento del petróleo, aumento de la soja, del maíz, o sea, todos esos productos primarios vienen aumentando fuertemente como consecuencia de la salida de la pandemia. Claro. Ahora, nosotros estamos entrando en un contexto de guerra donde siempre las guerras se financian con emisión monetaria, entonces este contexto inflacionario internacional va a tender a continuar. En algún sentido, esto que señalás también del aumento de precios, digamos, de estos productos, ¿puede llegar a beneficiar en algún momento a Argentina a futuro, no digo ahora? Sí, de hecho ya lo está haciendo, porque fíjate que en el 2020 más o menos la soja estaba a $300 y en esta semana cerró en $619, es decir, se multiplicó por 2. A pesar de que tuvimos una de las sequías más fuertes de la historia, prácticamente el precio está compensando la caída de las cantidades. Se estima que se van a perder 700.000 hectáreas por la sequía, pero el precio de la soja hace que se compense un poco eso. También tenemos el precio del maíz, que pasó de 150 a $300 casi la tonelada. Sí. Y obviamente que eso es muy beneficioso para los productores, para el Estado, porque hoy el Estado se lleva gran parte de la renta de los productores con un dólar muy atrasado y con retenciones tan elevadas. Eso permite al gobierno financiar un poco su caja, ¿no? Pero igualmente el gobierno sigue también, el gobierno local también sigue expandiendo la base monetaria, y por eso es que nosotros tenemos fuertes aumentos de precios también. Claro, y la realidad del dólar que cotiza bien afuera, pero aquí también bastante condicionado por la cuestión de los impuestos, y esto complica bastante a los productores en Argentina, ¿no? Claro, nosotros de la salida de la convertibilidad tenemos un sistema inflacionario, o sea, el sistema es inflacionario por dos motivos. Por un lado, el financiamiento directo del Banco Central al Tesoro, sí, y por el otro lado es la obligación que tienen los productores de liquidar sus divisas, es decir, están obligados a venderle al Banco Central, entonces el Banco Central emite pesos. Entonces nosotros, por ejemplo, en una época de bonanza como la que tuvimos 2002 al 2010, teníamos inflación del 25%, y digamos teníamos un buen contexto internacional. ¿Por qué? Porque el Banco Central compraba esos dólares y los atesoraba, ¿no? Entonces, si nosotros no cambiamos esa lógica, a pesar de que el contexto sea muy bueno, quizá nuestras condiciones mejoren, pero no es que vamos a pasar de una situación mala como estamos hoy a una muy buena, sino que vamos a ir mejorando, pero como digo, no vamos a crecer quizá a tasas chinas el año que viene, pero a una tasa del 5% podría ser tranquilamente, ¿no? Mi compañera te va a hacer una consulta, Laura.
todo esto que estabas diciendo, buenas noches, perdón, la consulta que te quiero hacer es, más allá de esto del dólar, bueno, el aumento que vos decías de la soja, ¿cómo nos influye? Porque también lo que está aumentando mucho es el petróleo, y sabemos que al aumentar el petróleo, aumenta el combustible, bueno, aumentan los alimentos, más inflación, más problemas para los argentinos. ¿Es así? Bien, es una excelente pregunta. Nosotros estamos un poco desconectados del mundo del mercado, ¿no? Fíjate que tenemos tantas regulaciones que los precios internos nuestros se mueven no en forma directa o en forma directamente proporcional con los precios internacionales, ¿no? El precio del petróleo pasó de $50 el año pasado a estar 109 ahora. Y nosotros vemos que el precio de los combustibles a nivel local se mueven, están prácticamente parados, ¿no? Seguimos pagando $1 al dólar oficial, ¿no? Si no 50 centavos dólar. Pero en el mundo sí esto representa un aumento de los costos para las empresas. Por eso es que cada vez que aumenta el precio del petróleo todos están muy preocupados, porque el petróleo sigue siendo la principal materia prima para la producción de energía. O sea, el mundo sigue quemando petróleo para producir energía eléctrica, y eso es lo que hace funcionar a las fábricas, ¿no? Marcelo, ahora quiero llevarte también para que nos des un análisis breve, obviamente, una apreciación, algunas conclusiones, seguramente por lo que da también tu experiencia como economista, obviamente, con respecto específicamente a Corrientes, ¿no? La situación de Corrientes, esto que señalabas hoy, la sequía, después golpeados, además, aparte ya por la cuestión de la sequía y todo el impacto mismo de la sequía, los incendios que se dieron durante el mes de diciembre, ya arrancó, enero y febrero. Esto también, digamos, en la cuestión de desarrollo económico para la provincia, pero también el impacto económico para la provincia, digamos, y la Argentina en sí. ¿Cómo lo ves? ¿Qué conclusión sacaste con respecto a esto? Bueno, primero que nada, la sequía que golpeó a Corrientes, creo que personas como nosotros nunca la vimos. Sí. ¿Verdad? Digo, nunca vimos una condición climática de estas características, y obviamente que afectó muchísimo a todo lo que es la producción primaria de Corrientes. Esto va a tener consecuencias de corto y largo plazo, ¿no? De corto plazo para la gente que vio perdida, digamos, gran parte de sus activos vivos como animales, y activos fijos como pueden ser alambrados y demás, que van a tener que volver a invertir todo ese capital que perdieron. Obviamente que esto va a tener consecuencias en los precios de algunos productos. Por ejemplo, Corrientes es la cuarta productora del país de carne, ¿no? O sea, de animales, de ganado, y eso se vende al resto de las provincias para terminar la etapa de producción cárnica. Y nosotros hoy estamos ante un aumento importante del precio de la carne que venimos viendo en estos años, y seguramente esto va a tener un impacto significativo. ¿La yerba, por ejemplo? ¿La yerba también? Mira, en el caso de la yerba no sé si están tan afectados los cultivos. Esa información no la tengo, pero sí, por ejemplo, se vio que en el caso forestal también, digamos, sí, ¿no? Sí. Los principales centros, digamos, productivos, la industria correntina está muy ligada a prácticamente el 50 o el 60% de la industria está explicada por la producción de alimentos y bebidas, que representa más del 30%, muy ligado al sector primario, y después tenemos la forestoindustria, que representa casi un 20%, ¿no? Claro. Entonces, no solo va a afectar la producción primaria, sino también la industrial, y por ende las etapas, la última etapa, ¿no?, de la cadena productiva. Marcelo Lescano, economista especialista en finanzas, muchas gracias por el tiempo y por la paciencia para la explicación también. A ustedes, buenas noches. Buenas noches.